está. Creo que ya. Les decía entonces que los viajes se pueden separar en tres estados o tres niveles según la agregación de los mismos, que denominamos estado macro, estado meso y estado micro. Esos tres estados serían los siguientes. El estado macro es cuando yo tengo los viajes agregados completamente. Si ustedes se imaginan la matriz de viaje. Profe, sí. Disculpe, no le sirvió la presentación, ¿verdad? Es que tal vez uno pueda compartirle pantalla de la presentación de las que están en mediación, como usted ya las subió todas. Ok. Si usted quiere, digamos, lo digo como para que sea más, más eficiente la clase. Sí, si querés, pero es que como conforme a los semestres se va llamando distinta la numeración, entonces no sé exactamente cuál clase es, pero bueno, tiene que estar ahí entre la clase, debe ser como entre la de 15 a la 18, por ahí alguna de esas. Aquí hay una que dice modelo de gravedad y maximización de la entropía. Ese, ajá. Es la 15. Perfecto. Muchas gracias. Voy a, entonces, creo que ustedes ahí la pueden compartir. Bueno, mientras vamos poniendo la presentación, entonces les sigo comentando. Los tres niveles de agregación, que son el estado macro, meso y micro, es lo siguiente. El estado macro sería el máximo nivel de agregación que tiene que ver entonces con el total de viajes que se produce en toda el área de estudio. Es decir, la suma de los OI y los DJ me da un total, una cantidad de viajes total. En este pequeño ejemplo de la matriz que ustedes ven ahí de 2×2, tenemos dos viajes que salen de la zona 1, dos que salen de la zona 2, también dos viajes llegan a la zona 1 y dos viajes llegan a la zona 2, y eso suma un total de 4 viajes que se hacen en esa área de estudio. Esos valores, tanto cada uno de los OI y cada uno de los DJ y la suma total, esos valores de viajes que están muy agregados, sería lo que nosotros denominamos el estado macro de los viajes. Es decir, están todos los viajes agregados en totales. Un estado meso correspondería a cómo se distribuyen esos viajes por origen-destino. Ya tenemos un nivel de desagregación un poco mayor. Cuando nosotros estimamos una matriz de viajes con un modelo de gravedad o con cualquiera, lo que estamos haciendo es llegando a determinar un estado meso entre todos los posibles estados meso que explican el total de los viajes. Vean que durante el proceso de calibración del modelo de gravedad o el modelo de distribución, en cada una de las iteraciones que ustedes hacen para calcular los F y J, una vez que ustedes tienen unos factores de impedancia, determinan una matriz de viajes estimada, que es diferente a la matriz de viajes observada. Y la matriz que ustedes calculan en cada iteración es distinta entre sí. Sin embargo, en todas ellas, ustedes parten de los mismos valores O sub I y los mismos valores de sub J. O sea, parten del mismo estado macro, pero en cada iteración se determina una matriz que es distinta y cada una de ellas representa un estado meso, un estado intermedio. Y todas son diferentes. Y sin embargo, en todas ellas el total de viajes suma lo mismo. Entonces, eso quiere decir que un nivel de agregación de un estado macro puede ser explicado por muchos estados meso, ¿verdad? Muchas matrices, distribuciones distintas, me pueden dar los mismos totales. Y luego, por otro lado, tenemos el estado micro,
que sería ya el máximo nivel de agregación. Entonces, cada una de las celdas de los viajes entre cada par y J, por ejemplo, los viajes de la zona 1 a la zona 3, si eso me da 600 viajes, el estado micro sería determinar quién es individualmente cada uno de esos viajes. En este ejemplo, esos viajes que van de la zona, por ejemplo, en la matriz que tiene una B minúscula, el estado meso que aparece ahí en medio, que tengo 2, 0, 0 y 2. Esos dos primeros viajes que van de la zona 1 a la 1, en este caso, yo tendría que ponerle nombre a esos viajes. Por ejemplo, Pedro y Juan. Eso sería el estado micro. Ya, el estado micro sería entonces el mayor nivel de agregación donde yo puedo identificar individualmente cada uno de los viajes. Normalmente, esos estados micro uno no los conoce, pero uno podría llegar a identificarlos completamente. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, acá lo que tenemos son los 3 estados meso que teníamos en la filmina anterior. En el primero de ellos, los dos viajes que salen de A están distribuidos uno para cada destino, uno para A, uno para B, y lo mismo los viajes que salen de B. Si uno pudiera identificar, si uno tuviera esa información, quién es cada uno de esos viajes, le estamos llamando A1 y A2 a los viajes que salen de A. Fíjense que esos valores 1 y 1 perfectamente podrían ser el primero A1, el segundo A2 o viceversa. A2 primero y luego A1. Lo mismo con los viajes que salen de B. Esos dos viajes podrían ser B1 y B2 o B2 y B1. Y entonces esa matriz, ese estado meso 1, 1, 1, 1, yo podría, si supiera, acomodar esos viajes de distintas maneras. En este caso, tengo 3 formas posibles de ubicar los viajes particulares, cada viaje particular, dentro de esa matriz. Mientras que en el caso de las otras dos matrices, de los dos otros estados meso, los dos viajes que salen de A necesariamente tienen que ser esos que van de A a A en la primera matriz, o los que van de A a B en el caso de la segunda matriz. O sea, necesariamente esos dos viajes son A1 y A2. Lo mismo con los que salen de B, B1 y B2. Entonces, las dos últimas matrices solamente tienen una posibilidad de ser explicadas con base en los estados micro. Entonces, el primer estado meso, la primera matriz, tiene más formas de explicarse a nivel micro. Es decir, ese estado meso puede ser explicado, puede estar asociado a más distribuciones posibles de los viajes específicos. Entonces, esa cantidad de combinaciones, de posibilidades de los estados micro que me explican a mí una matriz de viajes es lo que se conoce como entropía. Entre más estados micro, más posibilidades de combinación de los viajes a nivel de detalle individual puedan explicarme a mí la matriz de viajes, la distribución de viajes, decimos que la entropía asociada a esa matriz es mayor. Entonces, lo que hace el modelo de distribución de viajes, de maximización de la entropía, es expresar como calcular ese cálculo de la cantidad de combinaciones posibles de todos los viajes, del total de viajes, cojo el estado macro, tengo el total de viajes, con eso calculo la cantidad de combinaciones posibles de esos viajes que estaría asociado a una determinada matriz, es decir, calculo la entropía y maximizo esa entropía de tal manera que lo que trato es de encontrar aquella matriz de viajes, aquel estado meso, que tiene más combinaciones posibles asociadas.
¿Por qué? Porque dado que yo esos estados micro no los conozco, yo no podría hacer otra cosa más que asignarle la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos. Entonces, la matriz que tenga más estados micro asociados sería la matriz más probable. Es decir, entre estas tres, es más probable que ocurra la distribución, la primera distribución 1, 1, 1, 1, que ocurran las otras dos. Y fíjense que la matriz más probable es una matriz que está los viajes están más dispersos, están más distribuidos a lo largo de la matriz. Eso es más probable que ocurra a lo que dicen las otras dos matrices, que está concentrando más viajes, en este caso como en puntos extremos. Entonces, si pasamos a la siguiente filmina, hacemos un recordatorio de lo que estudiamos en estadística, de cómo se hace el cálculo de combinaciones, ¿verdad? Y además utilizamos lo que se llama la aproximación de Stirling, que sirve para aproximar el cálculo del logaritmo natural de x factorial, que eso, maximizarlo es un poco complicado. Entonces, se aproxima a través de x por logaritmo de x menos x. Eso funciona siempre y cuando los valores, como en nuestro caso, que estamos hablando de muchos viajes en la red, el valor de x es muy alto, entonces a medida que x es alto, esta aproximación es mejor. Pero la vamos a utilizar. Entonces, si continuamos, utilizando la fórmula de las combinaciones, si nosotros tomamos una matriz de viajes cualquiera y denominamos a cada uno de los elementos de su matriz como V y J, o sea, V11, 12, 13, como hemos estado haciéndolo hasta ahora, yo puedo determinar del estado macro, del total de viajes, que aquí en esta fórmula estamos llamando solamente V, sin ningún subíndice. Si V es el total de viajes, es decir, la suma de todos los viajes que queremos distribuir, y de ahí tenemos que sacar una determinada cantidad V11, la cantidad de combinaciones posibles para calcular sacar V11 de V, sería V factorial entre V menos V11 factorial por V11 factorial. Esas todas las combinaciones posibles de estados micro que yo podría sacar del total de viajes para colocarlos en una cantidad en la primera celda de la matriz. De la misma manera, la cantidad, de esa manera, ya ahora el total de viajes que me quedarían sería V menos V11. Y de ese total tengo que sacar V12. Entonces puedo volver a calcular la cantidad de combinaciones, que sería V menos V11 factorial arriba, dividido entre V menos V11 menos V12 factorial por V12, y así sucesivamente. Y multiplico todas esas combinaciones para determinar la cantidad total de combinaciones asociadas a una determinada matriz. Bueno, en esa multiplicatoria, el numerador de un término se cancela con parte del denominador del término anterior, y al simplificar esa multiplicación me da esta fórmula que aparece ahí. W sería igual entonces a V factorial entre la multiplicación de todos los V y J factorial. Ese W sería lo que denominamos entropía, es decir, el total de combinaciones posibles de los estados micro que me explicarían una cierta matriz, ¿verdad? Teniendo los V y J definidos. Lo que hace el modelo entonces es maximizar eso, ¿verdad? Tratamos de maximizar W y que el resultado, el modelo, la ecuación que me dé, entonces me va a determinar cuáles son los V y J que hacen, es decir, la matriz que hace que W sea máximo. Pero además le exigimos a este modelo las dos condiciones que hemos estado utilizando para que las matrices estén balanceadas. Es decir, que la suma de una fila
sea igual al total de los viajes con origen en una zona I, y que la suma de una columna sea también igual al total de viajes que tienen destino en una zona, a los de J. Además, dado nosotros, hasta aquí, esto sería un concepto meramente probabilístico o matemático, lo que estamos usando con W y con estas dos restricciones. Pero nosotros queremos además que mi modelo me estime los viajes de alguna manera que esté asociada con el costo de viaje entre las zonas. Entonces, además, incluimos una restricción que dependa del costo de los viajes, como esta, ¿verdad? Eso que dice ahí truco. Lo que hacemos es entonces es exigirle al modelo que los viajes individuales entre cada par de zonas, los V y J, multiplicados por el costo de viaje entre ese par de zonas, C y J, ese es un costo unitario o tiempo de viaje unitario. La suma de todo eso, para todos los IJ, me da igual al costo total o tiempo total de viaje. Entonces exijo estas tres restricciones al modelo, tanto las dos primeras para que la matriz esté balanceada, como esta otra condición para que los viajes sean tales que se distribuyan de forma que esté asociada a los costos de viaje. Entonces, si yo ahora planteo entonces el problema, maximizar W, donde las variables de maximización o de optimización son V y J, sujeto a estas tres restricciones y resuelvo ese problema de optimización, tengo que aplicar el lagrangiano. Bueno, maximizar ese W es un poco difícil, entonces lo que hago es aplicarle el logaritmo natural para eliminar tanta multiplicación, convertir eso más bien en sumas y una resta. Y en el caso particular de el logaritmo natural de B y J, maximizar eso, como les decía, es complicado, entonces aplico la aproximación de Stirling y bueno, resuelvo eso, se simplifica y al final el resultado que obtengo es que el modelo que me permite maximizar W tiene esa forma que aparece ahí abajo. Ahí o I, B, J, D, J por una función exponencial de E a la menos beta por C y J. Entonces, si ustedes se fijan, ese modelo que ustedes tienen se parece muchísimo al modelo de gravedad que hemos estado estudiando. Solo que con la diferencia de que en lugar de utilizar unos factores F y J, que aunque, bueno, sí, en lugar de utilizar unos factores específicos F y J, usamos una función del costo, una función de C y J, de tal forma que esa exponencial de menos beta C y J estaría representando nuestra función de impedancia. Esa función de impedancia que aparece aquí es una de las funciones muy utilizadas, exponencial, pero hay otras potenciales y otras que son combinadas y depende, la función que yo utilice va a depender de esa tercera restricción que yo exijo, ¿verdad? Esa sumatoria de C y J, B y J igual a C. Si yo cambio un poquito la restricción, puedo obtener unas funciones de impedancia que van variando, ¿verdad? Van cambiando y no necesariamente es exponencial. Pero la forma general que tiene el modelo es la de un modelo de gravedad. Si lo ven, I por OI, BJ por DJ, multiplicado todo por una función asociada al costo de viaje que ya denominamos función de impedancia. Entonces, no estaba tan mal aquel concepto de gravedad que a alguien se le ocurrió. Finalmente, uno puede demostrar que ese tipo de modelos logran estimar la matriz de viajes más probable, la que está asociada a más cantidad de estados micro. ¿Queda esto claro? Sí, profe. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Ok. Aquí creo que viene ya resuelto el problema, ¿verdad? Si ven, aquí lo que hacemos es
maximizar W sujeto a esas tres restricciones. Si seguimos adelante, viene ahora el desarrollo. En lugar de maximizar W, maximizamos el logaritmo natural, que es más sencillo. Entonces ahí se desarrolla el logaritmo y llegamos tal vez un poquito antes. La anterior, ajá. No, la que sí. Esa. Llegamos a que el logaritmo de W sería igual al logaritmo de b factorial por la suma del logaritmo de los b y j factorial. Y ese logaritmo de b y j factorial se le aplica a la aproximación de Stirling, que es esa que aparece allí. Y entonces, lo que vamos finalmente a maximizar es el logaritmo de b factorial, de v factorial, menos la sumatoria de v y j, logaritmo de v y j menos v y j. Pero el v, que no tiene subíndice, es una constante porque es el total de viajes. Eso no va a aportar al problema de optimización, ni al máximo ni al mínimo, eso no, como es constante no le suma. Entonces lo que hacemos es maximizar nada más ese término de la aproximación de Stirling. V y j, logaritmo de v y j menos v y j. Entonces ahora sí, en la que sigue, el modelo quedaría maximizar ese término sujeto a las restricciones. Escribimos un lagrangiano que sería la función objetivo y cada una de las restricciones las sumamos a la función objetivo usando un multiplicador de Lagrange. A las primeras restricciones, que son la de la suma de filas, le ponemos un multiplicador que llamamos alfa i, uno para cada fila. Las que siguen, bj, uno para cada columna. Y la última, si es una sola restricción, a ese multiplicador le llamamos gamma. Nos quedaría entonces esa función objetivo, esa L, es el lagrangiano. ¿Qué derivamos? Igualamos a 0, derivamos respecto a cada v y j, que son las variables de optimización. Entonces ahí hacemos esa derivada, simplificamos un poco y lo que nos van a quedar son estos términos. Alfa i, bj y gamma por 6j. Y ahí lo que hacemos es un cambio de variables. Vamos a llamar alfa i, que es un término, o sea, el multiplicador de Lagrange de las filas, por un producto de dos variables o dos parámetros que dependen solo de las filas. Que son, perdón, esa es la exponencial de alfa i, que le hacemos ese cambio de variables. Entonces la exponencial de alfa i la vamos a sustituir por AI por OI, y la exponencial de BJ, que también solo depende de J, por dos parámetros que dependen solo de J, que son BJ de J. Entonces el modelo ya queda con la forma funcional que vimos anteriormente. Bueno, esa sería la demostración o derivación de un modelo de distribución de viajes con base en la teoría de la maximización de la entropía. ¿Qué me permite ese modelo, esa última ecuación, D y J, que sería mi modelo de distribución de máxima entropía? Es encontrar una matriz de viajes B y J, con cada uno de los elementos V y J, de tal manera que esa matriz sea la que tiene la mayor cantidad de estados micro posibles asociados, es decir, la matriz más probable. Seguimos. Creo que no sé si ya ahí esa es la última. Sí, profe. Aquí. Correcto. Bueno, esa sería la parte de la teoría de maximización de la entropía. Y vamos a continuar ahora con ese archivo que dice clase 16, pasando a la tercera etapa de modelación. Hasta aquí hemos visto dos modelos, dos etapas de la modelación. La primera que sería la generación de viajes o producción de viajes, que me permite calcular los OI y los BJ, es decir, el total de viajes que se produce en cada zona y el total de viajes que atrae cada zona. Voy a ir combinando la clase con el proyecto. Ya casi tengo listo todos los archivos para que podamos desarrollar el proyecto con Transcat,
La clase del próximo lunes va a ser una clase de Transcat, donde van a estar también los compañeros del otro grupo. La voy a dar yo y les voy a explicar cómo usamos y manipulamos los modelos en Transcat. Bueno, por lo menos una primera parte, porque supongo que la tendremos que llevar un poquito lento para que ustedes aprendan a manipular el software. Entonces, la primera parte, lo que ustedes van a hacer en el proyecto va a ser precisamente lo que les mencioné el lunes, modelar la red de la gran área metropolitana. Nos vamos a concentrar en lo que sucede. Bueno, vamos a utilizar todos los datos de toda la red, pero vamos a hacer cambios dentro de la red de San José, modelando dos condiciones. La condición actual sin la circunvalación norte y la condición con proyecto, que sería con circunvalación norte. Y la idea es hacer los cálculos de toda la modelación y determinar como una asignación de los viajes en la red y luego calcular el costo total o tiempo total de la red, como lo estuvimos viendo en los ejercicios del principio del curso, así como el examen que se realizó, ¿verdad? Donde ustedes tienen unos viajes, se distribuyen en la red y luego con base en esos viajes ustedes calculan el costo total de la red que ocurre en el sistema. Entonces vamos a hacer esa modelación con toda la red, vemos o determinamos cuál es el costo sin el proyecto de circunvalación norte y luego con el proyecto de circunvalación norte para determinar si hubo un beneficio, una ganancia, una reducción en el costo total del sistema. La primera etapa de modelación va a consistir en que ustedes apliquen unos modelos de la primera etapa de generación de viajes, estimen los viajes producidos en cada una de las 388 zonas que está dividido el área de análisis, estimen los viajes producidos y también los viajes atraídos. Eso se va a hacer en 2 segundos porque es muy fácil aplicar los modelos de generación de viajes. Una segunda etapa sería determinar la matriz de viajes. La matriz que sería esta etapa que acabamos de concluir. No vamos a calibrar los modelos, también vamos a utilizar unos modelos ya calibrados, es decir, yo les voy a dar los vectores de los factores de impedancia, que ya fueron previamente determinados, y ustedes lo que van a hacer es aplicar esos factores de impedancia con un modelo de gravedad, utilizando los viajes que encontraron en la primera etapa de generación de viajes y estimar la matriz de viajes. Una vez que uno tiene la matriz de viajes, que distribuye todos los viajes para cada par y J, sigue a la tercera etapa de modelación, que es la selección modal. Los viajes que van entre I y J se van a distribuir entre distintos modos de transporte, según sean los modos de transporte disponibles que haya entre cada par y J. Hoy vamos a estudiar cómo calibramos los modelos que me permiten hacer esa determinación. Los modelos de partición modal utilizan la teoría de la utilidad, que también estuvimos estudiando en la primera parte del curso, en la cual vamos a considerar que cada uno de los modos de transporte representa una posibilidad de consumo y que cada una de esas alternativas, el bus, el tren, la bicicleta, la caminata, etcétera, representa como un producto que tiene ciertas características que le generan al consumidor, es decir, al viajero, un determinado nivel de utilidad.
Y lo que él hace es elegir aquella alternativa que maximiza su utilidad. Entonces, las funciones de utilidad van a depender de las características propias del servicio que brinda cada modo de transporte, como el tiempo de viaje, el tiempo de acceso, es decir, cuánto tardo yo para el desplazamiento que debo realizar para llegar a una terminal, a una parada de bus, por ejemplo. Y además, en el trayecto también puede ser que yo tenga, digamos, en un metro, que desplazarme dentro de las estaciones para llegar finalmente a utilizar el servicio. Eso sería el tiempo de acceso, de espera, las de transferencia. Cuando tengo que moverme, tengo que hacer una transferencia, viajo en el metro, pero me bajo en una estación, tengo que bajarme del tren, caminar dentro de la estación para subirme a otro, sería el tiempo de transferencia. El costo del viaje, el pago directo monetario de la tarifa por ese viaje, o lo que se gasta en consumo de combustible al viajar en carro. La comodidad, la confiabilidad que tiene el sistema. Si el autobús se supone que pasa faltando 10 minutos para las 7 de la mañana, ¿qué tanto se cumple ese horario o qué variabilidad hay? Entonces, la confiabilidad, la seguridad, etc. Entonces, todas estas características que son distintas en cada modo de transporte son un conjunto de variables que me pueden explicar a mí parte de la utilidad que yo recibo al utilizar ese medio. Y por otro lado, también la función de utilidad va a depender de las características propias de cada individuo. Variables socioeconómicas como el nivel de ingreso que tiene la persona, la edad, si es hombre o mujer, la posición vehicular, etc. Vean que una variable, por ejemplo, como si es hombre o mujer, ¿por qué podría influir eso en la elección que yo haga del modo de transporte? ¿Alguien me puede comentar? ¿Por qué podría ser importante esa variable? Sí, por el nivel de inseguridad. Sí, no es lo mismo. La edad también, ¿no? O sea, ¿por qué la edad es importante? Que me dé un ejemplo. Bueno, la edad porque entre más edad cuesta caminar más, pero Sí, y es más inseguro defenderse, pero hay calles que todavía, digamos que hay lugares donde a nivel municipal las aceras están tan mal que es como medio imposible para un adulto mayor caminar por ahí, siento yo. sí, a veces la acera ni siquiera existe y entonces hay paradas de buses donde no hay ni acera, a lo mejor hay un desnivel importante entre, que a veces sucede, entre la estación de la parada de bus y donde se detiene el autobús y además las gradas que tienen, ¿verdad? Entonces hay como casi que pegar un salto mortal para subirse al autobús y eso es más complicado según la edad. Entonces, todas estas variables, o lo que decías, también el desplazarse, el caminar por la acera es muy complicado. Para un adulto mayor o para una persona con discapacidad, que quiere mover en silla de ruedas, utilizar esos modos de transporte son complicados. Entonces, esas distancias de acceso a las paradas no es lo mismo para una persona joven que para una persona adulta. Entonces, vean que las características del servicio, es decir, estas variables como el tiempo de viaje, el tema del acceso, el confort, el espacio, todas estas cosas, no son percibidas de la misma manera por distintas personas, según su condición. Lo mismo la tarifa. El pagar una tarifa del autobús va a lo que eso significa para una persona, depende de cuál es su nivel de ingreso. O la comodidad o la accesibilidad al servicio
También va a depender de si usted tiene posibilidades económicas, si tiene o no tiene carro, la manera en que uno percibe cada modo de transporte y sus características no es igual. Por eso es que incluye uno dentro, o puede incluir, no es que siempre se hace, sino que se puede incluir dentro del modelo tanto variables del modo de transporte como también variables relacionadas a las características de las personas. También uno puede hacer ciertas diferencias, por ejemplo, en cómo se percibe el tiempo de viaje en un modo de transporte versus otro, que no necesariamente es igual. Cuando ustedes son conductores, viajan en su propio carro, la manera en que perciben el tiempo que tarda un semáforo en ponerse en verde mientras esperan en la cola es diferente a si ustedes están viajando en bus, donde van sentados y van conversando o leyendo un libro. No les estresa tanto ese tiempo del semáforo, mientras que a la persona que va conduciendo sí. Entonces, aún al comparar modos de transporte, variables que son cuantificables y que pueden tener el mismo valor, como el ejemplo que les daba, el tiempo de viaje, se percibe distinto según sea el modo de transporte. Esas cosas son así. Uno puede o no tomarlas en consideración dentro del modelo. Vamos a ver cómo se hace eso. O lo que son los costos directos, los costos monetarios, la tarifa del autobús, lo que se gasta en gasolina, lo que pago en los peajes, etc. Incluso esas cosas se perciben distinto. El valor monetario del dinero que gasto en consumo de gasolina lo percibo distinto a el dinero que gasto pagando un peaje. Pues, es muy curioso, por ejemplo, cómo algunos transportistas prefieren irse por el Cerro de la Muerte cuando podrían utilizar la ruta, creo que es la 143, que es la Interamericana Sur. Podrían irse por ahí, probablemente lleguen más rápido al viajar con velocidades de circulación más constantes, más rápidas, sin tener que cruzar el cerro, probablemente hasta consuman menos combustible. Pero como el dueño del camión ese costo como que no lo percibe directamente o el conductor no lo percibe directamente, tiende a valorar más lo que está pagando de peaje que lo que está gastando en combustible, lubricantes y otros gastos del camión. Se percibe distinto, ¿no? Como que uno ya tiene el carro, por ejemplo, si voy de paseo o voy a algún lugar, ya tengo el carro tiene gasolina, mientras el tanque no esté vacío no tiene problema. Si el carro tiene gasolina, mientras estás manejando el carro, uno no percibe cuánto está gastando de gasolina, cuánto le está costando, o lo percibe de manera distorsionada. Pero cuando paso por el peaje y tengo que sacar el billete y pagar, sobre todo si lo tengo que hacer así, de pago directo, monetario, no con la tarjetita esta, ¿verdad? Con el pago electrónico, lo siento más. Cada vez que uno saca dinero, toca el dinero, así lo saca y paga así de la mano, le duele más que cuando el pago se hace de una manera, digamos, menos directa. Entonces, eso uno lo puede tomar en consideración dentro del modelo y vamos a ver cómo. Seguimos, por favor. Bien, la teoría de la utilidad para estos modelos llamamos de elección discreta, porque son elecciones de alternativas, de que la puedo elegir o no, elijo una alternativa u otra. Son variables discretas, no continuas. Se basan en una especie de caricatura del consumidor que se llama el Homus economicus, donde suponemos que este consumidor, esta persona, tiene una serie de alternativas, vamos a llamarlas A sub I, y que
de ella, cada una de ellas, le genera una utilidad y que existe lo que llamamos una utilidad representativa. Esa utilidad representativa es la que yo como modelador puedo calcular con base en las variables que acabamos de ver, las que están relacionadas con las características de cada una de esas alternativas, el tiempo, la tarifa, etc. Y las propias características del usuario. ¿Okay? Entonces, esa función de utilidad representativa U va a ser una combinación lineal de todas esas variables. Pero, sin embargo, la realidad, eso es como modelador lo que yo puedo calcular y puedo estimar. Pero la realidad es más complicada. Y en realidad, a veces uno observa cosas como extrañas. Una misma persona que en determinados momentos opta por una alternativa de viaje y a veces opta por otra. O dos individuos que son exactamente iguales, tienen las mismas características, tienen las mismas alternativas, los mismos modos de transporte disponibles, con los mismos parámetros de costo, de tiempo, todo igual. Y sin embargo, hay dos individuos que toman elecciones distintas. Entonces, ¿por qué? Eso no podría ser explicado solamente con la utilidad representativa. Porque si yo calculo la utilidad para estos dos individuos de sus alternativas, me van a dar los mismos valores. Que en principio, entonces, es la misma alternativa la que da la mayor utilidad. Y ambos debieron haber elegido la misma. Y sin embargo, no fue así. Para tomar eso en consideración, lo que vamos a... Bueno, ¿y eso por qué sucede? Porque hay otras variables que yo no estoy incluyendo dentro de esa combinación lineal de la utilidad representativa, que los usuarios sí toman en cuenta para la decisión. Por ejemplo, antes yo les decía que el tiempo de viaje en bus se percibe distinto que el tiempo de viaje en carro, y que el tiempo esperando en el semáforo, a lo mejor si uno va de pasajero, pues no le importa mucho. Si uno no va manejando, uno no se estresa, el que se estresa es el chofer, pero yo voy ahí leyendo un libro, conversando con alguien y pues, se me pasa el tiempo incluso hasta mucho más rápido. Claro, si no tengo prisa. Entonces, normalmente los viajes del día a día seguramente que los voy a percibir así. Excepto que ese día en particular tenga yo una cita, una reunión o tenga un examen en la universidad y que no sea virtual, sino presencial, y tengo que llegar a hacer el examen a determinada hora. Entonces el tiempo lo percibo diferente. Entonces esa condición de que ese día tiene examen no está tomada en consideración en U. Y son condiciones variables. Entonces la forma de tomarlo en cuenta es utilizando una variable aleatoria. Ese epsilon que aparece en la ecuación es una variable aleatoria, que sumada a la utilidad representativa me da una utilidad aleatoria UI, que es distinta para cada alternativa I y también para cada tipo de usuario Q. El subíndice Q tiene que ver con el tipo de usuario. Y esa V o utilidad aleatoria es realmente la que el usuario percibe totalmente y que toma en cuenta para hacer sus elecciones. Entonces, por eso la teoría para estos modelos de elección se llama teoría de utilidad aleatoria. Podemos seguir. Básicamente, entonces, yo no puedo calcular cuál es la alternativa que el usuario va a elegir, sino más bien la probabilidad de que elija una alternativa u otra. Entonces decimos que la probabilidad de que elija la alternativa I, ese individuo Q, elija la alternativa I, que sería P sub IQ, es igual a la probabilidad de que la utilidad aleatoria de esa alternativa I sea mayor o igual que la utilidad
aleatoria del resto de las alternativas. Vean que ese cálculo de probabilidades, probabilidad de que V sea mayor o igual que, se parece, y está desarrollado abajo, al cálculo de las áreas debajo de las funciones de densidad de probabilidad que se utilizaron mucho en estadística cuando uno calculaba, por ejemplo, los intervalos de confianza y esas cosas. Esa probabilidad es una probabilidad acumulada, ¿verdad? Sería esa función PI me tiene que dar la función de probabilidad acumulada de la función de densidad. Bueno, si yo sustituyo, perdón, si yo sustituyo V por el término que era U más epsilon y despejo un poquito, entonces yo puedo despejar el término de la variable aleatoria, en este caso epsilon J. Entonces, me da esa condición de esa función, que ahí ya sí, como esa es una variable aleatoria directamente, el epsilon, lo puedo calcular a través de esas funciones o áreas debajo de las funciones de densidad. Eso, para hacer este cálculo, tendría que ser un cálculo de una integral de línea completa utilizando todas las variables aleatorias para tener la probabilidad conjunta de que todas estas condiciones ocurran. O sea, que todas las funciones de utilidad de J sean menores que la utilidad aleatoria de I. Así, seguimos adelante. El cálculo de esa probabilidad, que sería esa función de línea, va a depender mucho de qué características suponga yo para el término aleatorio, qué distribución sigue esa variable aleatoria. Como sabemos, cuando la cantidad de observaciones tiende a infinito, todas las variables tienden a distribuirse de forma normal. Entonces yo podría suponer que el término aleatorio epsilon sigue una distribución normal. Si yo hago eso, entonces esas integrales tendrían que ser utilizando la función de la distribución normal. Para el caso de que fueran solamente dos alternativas, el resultado de eso me da esa expresión que aparece ahí. Para si todos los términos aleatorios siguen distribución normal. Bueno, los dos términos, porque estamos hablando de dos modos, el 1 y el 2. Por ejemplo, el transporte público y el vehículo. Esa sería la ecuación para calcular esas probabilidades, que es un poco incómoda de calcular. Y bueno, y además donde ahí necesitamos también conocer los valores de las varianzas y las covarianzas entre los términos de error aleatorio de los dos modos de transporte. Ese modelo se conoce como el modelo Probit. Es muy incómodo de usar, incluso así, que es para dos alternativas. Se puede utilizar, se puede calcular, pero si ya yo tengo que modelar más de dos modos de transporte, se complica muchísimo el cálculo y tienen que hacerse, no se puede determinar de forma directa, digamos, numérica directa, sino que tengo que hacer simulación estadística. Entonces, ese modelo no lo usamos. Pero igual, como por la ley de los grandes números, o sabemos que todas las variables aleatorias, cuando tengo números grandes, distribuyen de una manera muy parecida a la normal, entonces usamos otra distribución de probabilidad para los términos de error aleatorio. Entonces, si seguimos en la siguiente transparencia, veremos que lo que hacemos es utilizar y suponer que más bien ese epsilon distribuye como una distribución doble exponencial negativa, ¿verdad? Y la expresión que obtenemos, si hacemos ese supuesto, no lo vamos a demostrar, se puede, pero no vamos a hacerlo, es que el modelo que obtengo finalmente es el que aparece ahí, donde la probabilidad de elegir la alternativa I es igual a la exponencial de beta por U sub I entre la sumatoria de las exponenciales de beta por U sub J, sumatoria en J. Y ese es el que se conoce como el modelo Logit multinomial, que es el más ampliamente usado en todo el mundo para modelar la elección de modo. Donde, como recordaremos, la U sub I es la función de utilidad representativa.
que es una combinación lineal de variables X que dependen del modo de transporte y de variables Z que dependen de las características de los usuarios. Una combinación lineal. Bueno, en ese modelo ven que dice E, la exponencial de beta por U, tanto en el numerador como en el denominador. Beta es un parámetro que está asociado a la varianza de la variable aleatoria, de la distribución Gumbel, que es o doble exponencial negativa que utilizamos en este modelo. Si yo multiplico beta por U, donde U es esa combinación lineal de variables, vamos a obtener que beta va a multiplicar a cada uno de los parámetros de la combinación lineal, esos teta sub j. Entonces queda beta por teta x o beta por teta z. Cuando yo hago el proceso de calibración del modelo, no es imposible que yo pueda identificar el producto de dos constantes, ¿verdad? Como beta por teta. Pero eso a nosotros realmente no nos interesa, no nos importa mucho conocer digamos, separar esos dos coeficientes, sino lo que me interesa es poder hacer el cálculo de las probabilidades. Entonces, dado que no voy a poder identificar eso y en el proceso de calibración voy a obtener una sola constante, en general, yo lo que hago es olvidarme de beta, y que sería casi como suponer que si fuera beta 1, y escribo el modelo más simple, ¿verdad? Nada más como el parámetro multiplicado por x. Un solo parámetro multiplicado por x. Entonces, seguimos adelante. De tal manera que, por ejemplo, como en este caso particular que tengo aquí, la función de utilidad va a ser entonces esa combinación de parámetros multiplicados por las variables independientes X, que pueden ser características del modo de transporte o del usuario. Ok. Bueno, hasta aquí digamos que es la teoría un poco de cómo surgen estos modelos. Los modelos que vamos a utilizar en general van a ser, que vamos a estudiar, son los modelos de elección modal tipo logit multinomial o MNL, que tienen la forma que aparece ahí. La probabilidad de elegir un determinado modo es igual a la exponencial de la función de utilidad representativa de ese modo entre la sumatoria de la exponencial de las funciones de utilidad para todos los modos disponibles para el usuario. En toda la presentación, hacia atrás, hemos utilizado dos subíndices. El subíndice I para el modo de transporte y el subíndice Q para el tipo de usuario. Eso, ¿por qué? Porque uno puede utilizar, les decía, variables asociadas al modo de transporte y variables asociadas al tipo de usuario. Nosotros, por simplificación, para efectos del curso, vamos a olvidarnos de los tipos de usuario. Vamos a suponer que todos los usuarios de aquí en adelante son homogéneos, aunque no es así. Y vamos a concentrarnos en los procedimientos de calibración utilizando solo funciones de utilidad que dependen de las características de los modos de transporte. Variable que vamos a llamar X a esas variables. Entonces el subíndice Q nos sobra. Entonces vamos a utilizar ya solo un subíndice, como aquí donde dice P sub 1 y P sub 2, se refieren al modo de transporte 1 y al modo de transporte número 2. Vamos a estudiar dos metodologías para hacer la calibración de los modos de transporte, de las funciones de utilidad. Uno es el método de regresión lineal múltiple y otro método es el de la maximización de verosimilitud que estudiaron ustedes en el curso de probabilidad y estadística aplicada. El método de regresión lineal múltiple es en realidad una aproximación
que puede usarse solamente para ciertas condiciones que dependen de el nivel de agregación de los datos y de el tipo de función de utilidad que nosotros supongamos. Mientras que el método de maximización de la verosimilitud lo podemos utilizar siempre sin ninguna restricción, ni de tipo de datos, ni de supuestos de la función de utilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan ir al baño, se despejen, para entrar a explicarles el proceso de calibración de los modelos. Okay, entonces, ¿Sabe qué es lo sí. que significaba X? X son las variables de las características del modo de transporte, el tiempo de viaje, de acceso, la tarifa, etcétera. Ok, gracias. ¿No? Con gusto. Entonces, miren, los vamos a ver, 5 minutos y ya regresamos. En mi reloj son las 8:24, en el de la compu de la compañera también. Entonces, a las 8:29 regresamos para ver esto.
Listo, estamos de regreso. Comentábamos que existen dos métodos para calibrar los modelos. El primero es el de regresión lineal y el otro, maximización de la verosimilitud. Hoy creo que vamos a avanzar en el primero, nada más. Entonces, veamos. Para poder aplicar este modelo, necesitamos algunas condiciones. La primera de ellas es que se puede usar solamente cuando los datos son agregados. ¿Qué quiere decir esto? Los datos que nosotros observamos para calibrar estos modelos son datos de las elecciones que efectivamente las personas hicieron para viajar, qué modo de transporte usaron. Esas elecciones, si yo las observo de forma individual para varias personas, son elecciones discretas. Es decir, la persona 1 eligió el bus, no eligió el auto, no eligió el tren. Son variables binarias, la elección de cada modo de transporte. Sí o no, lo elijo o no lo elijo. La segunda persona, igual. El modo de transporte 1 lo eligió, el modo de transporte 2 no eligió, y el resto de los modos de transporte no los eligió. Entonces son elecciones individuales de cada persona. Como estas variables son discretas, no son variables continuas, yo no puedo utilizar las observaciones individuales de las personas para calibrar modelos utilizando el método de regresión lineal. La única forma en la que lo podría hacer es cuando los datos están agregados para un grupo de personas. Si yo tengo una cierta cantidad de personas observadas, yo puedo determinar qué porcentaje o qué cantidad de esas personas eligieron cada modo de transporte. Si los datos están de esa forma, decimos que están agregados. Así tienen que ser los datos para poder utilizar regresión lineal múltiple. De lo contrario, no es posible. Porque al agregar los datos, la suma de personas o expresado también podría ser en porcentaje, convierto esas elecciones que son discretas en una variable continua, digamos el porcentaje, de eso un número real. Bueno, decimal, pero real, digamos continuo. Entonces, puedo utilizar este método. La segunda característica que necesito para poder utilizar regresión lineal múltiple es que los parámetros sean genéricos. ¿Qué quiere decir esto? En una función de utilidad como la que aparece ahí, UI igual a teta I más beta 1 por X1I, beta 2 por X1, bueno, ahí sería por X2, etcétera. Los parámetros beta 1, beta 2, beta n, que están asociados a las variables tiempo de viaje, tarifa, todas las que son las características del modo de transporte, tienen que tener el mismo valor independientemente del modo de transporte. Es decir, si beta 1 es el parámetro que está multiplicando a el tiempo de viaje, o sea que X1 es el tiempo de viaje, no importa si es el tiempo de viaje del bus o del automóvil o del tren o de la bicicleta, beta 1 va a tener el mismo valor. Cuando eso es así, decimos que ese parámetro es genérico para todos los modos de transporte. Al suponer que el parámetro es genérico, estamos simplificando la realidad
y considerando que el tiempo de viaje es igualmente percibido en todos los modos de transporte. La beta 1, que es el factor de ponderación del tiempo de viaje, es decir, es la utilidad marginal del tiempo de viaje, ¿verdad? Beta 1 es el que me dice en cuántas unidades aumenta o disminuye la utilidad por una unidad adicional de tiempo de viaje. Esa utilidad marginal, ese parámetro que me dice en cuánto aumenta la utilidad o disminuye, para el tiempo de viaje suponemos que es igual en todos los modos. O sea, que afecta igual independientemente del modo de transporte. Esa es una simplificación. Como les decía, si yo hago esa simplificación, decimos que el parámetro es genérico. Pero yo podría tener un modelo más complicado, un poco más realista, donde yo tenga un beta 1 sub i. O sea, que el valor de beta 1 sea distinto según sea el modo de transporte. En ese caso, la manera en que contribuye el tiempo de viaje a la utilidad o cómo es percibido el tiempo de viaje va a ser diferente si viajo en tren o viajo en carro o viajo en bus. En ese caso, a esos parámetros que son distintos según el modo de transporte le llamamos parámetros específicos. Específicos por modo de transporte. Entonces, todos los parámetros asociados a las variables independientes para poder usar el método de RLM, regresión lineal múltiple, tienen que ser genéricos. Luego, a pesar de que yo supongo que todos estos betas, 1, 2 hasta n, son genéricos, en el modelo necesito tomar en consideración un parámetro que me da el intercepto de la función de utilidad, que es ese teta sub i. Ese parámetro sí es un parámetro específico. El parámetro teta sub i va a ser distinto según el modo de transporte. Cada modo de transporte va a tener un intercepto o un parámetro específico modal distinto. En regresión lineal múltiple yo puedo calcular todos los parámetros específicos de todos los modos de transporte, excepto el de uno. Uno de los modos de transporte no le voy a poder calcular ese parámetro y vamos a ver por qué. Esas son las tres restricciones que tiene regresión lineal múltiple. Repito, datos agregados como cantidad total de personas o porcentaje de personas que eligen cada modo de transporte, parámetros genéricos que tienen el mismo valor, son los parámetros que multiplican a las variables independientes, a las características de los modos de transporte, los X. Esos parámetros son iguales, constantes para todos los modos de transporte. Y tercero, de los parámetros específicos modales, los interceptos teta sub i, puedo determinar el valor de todos los modos de transporte excepto uno que voy a utilizar como modo de referencia y el parámetro de ese modo de transporte lo voy a suponer 0. Que no es 0 en realidad y los parámetros específicos que estoy encontrando de los otros modos de transporte, de los n-1 modos de transporte, en realidad van a ser parámetros específicos relativos a el del modo de transporte de referencia. Eso quiere decir que si yo tengo 3 modos de transporte, supongamos 2, si tengo 2 modos de transporte y el teta 1, supongamos que su valor real es 2 y el teta 2 tiene un valor real de 5, cuando yo aplico el modelo de regresión lineal múltiple, si yo utilizo el modo de transporte 1 de referencia, el teta 1 va a ser 0 y el teta 2 que yo voy a obtener va a ser 3.
porque va a estar relativo. Había dicho que valían 2 y 5, entonces el valor del segundo relativo al primero es 3. Ese es el valor que yo voy a obtener, ¿verdad? En realidad no es teta 2, sino que más bien es teta 2 menos teta 1. Y así va a suceder con todos los modos de transporte. Y vamos a ver por qué es que ocurre eso. Es una restricción que tiene el modelo. ¿Quedan claro estas 3 restricciones o hay alguna duda? No hay dudas. Por el momento bien, profe. Ok. Bueno, para ver cómo se aplica el método, vamos a utilizar inicialmente este ejemplo genérico con 2 modos de transporte. Los vamos a llamar 1 y 2. Vamos a plantear una función de utilidad una función de utilidad representativa de los modos de transporte U sub i, como aparece ahí arriba, con un parámetro específico modal teta sub i, más una combinación lineal de variables independientes x, que ahí, les repito, hay un error porque tiene que ser x1i, luego x2i, etcétera, hasta xni. La que aparece en el centro es x sub 2i. ¿Qué es x1? El tiempo de viaje. ¿Qué es x2? El tiempo de acceso. x3, la tarifa. x4, la confiabilidad. Y así, esas son las variables. Cada una de ellas multiplicado por un beta, que lo consideramos genérico para todos los modos de transporte. Y según vimos, la probabilidad de elegir el modo 1 se expresa, como dice ahí, exponencial de e a la U1 entre e a la U1 más e a la U2. Y la probabilidad de 2, pues al revés, tiene el mismo denominador, pero arriba en el numerador sería e a la U2. Si tuviéramos más modos de transportes, la probabilidad, digamos que fueran 3, la probabilidad de elegir uno sería e a la U1 entre e a la U1 más e a la U2 más e a la U3. Y así según la cantidad de modos de transporte que yo tenga. Y lo mismo la probabilidad para cada modo. Bueno, teniendo 2 modos, lo primero que hago es calcular las probabilidades relativas. En este caso, P1 sobre P2. ¿Cuál es la probabilidad de elegir 1 respecto a la probabilidad de elegir 2? Al hacer la división se cancela el denominador y nos queda solo e a la 1 entre e a la U2, o lo mismo e a la 1 menos U2. Y si a eso le aplico logaritmo natural, se cancela la exponencial y me queda logaritmo de P1 sobre P2 igual a 1 menos U2. Es decir, si yo sustituyo la expresión de las utilidades U1 y U2 ahí, voy a ver que obtendría la diferencia entre los teta 1 y teta 2. Luego beta 1, como es genérico, tiene el mismo valor en los dos modos de transporte, entonces me queda beta 1 por la diferencia de x1, 1 y x1, 2. Y lo mismo con el resto de los parámetros, beta 2 hasta beta n. Eso que ustedes ven ahí tiene la forma de una línea recta, donde mi variable y es el logaritmo de P1 sobre P2, donde x1, que le estoy poniendo ahí un techito para diferenciarlo, es la diferencia de x1,1 menos x1,2 y así sucesivamente. Entonces es una ecuación lineal múltiple, ¿verdad? Un plano en varias dimensiones. Y fíjense que, bueno, beta 1, beta 2 son constantes, factor común que sale ahí de las restas, pero el parámetro teta 1 y teta 2, fíjense que quedan restados, teta 1 menos teta 2. Y ese sería el intercepto de la regresión lineal que yo voy a poder calcular. Entonces, no voy a poder identificar ambos valores,
yo no voy a poder hacer regresión lineal y saber cuánto es teta 1 y cuánto es teta 2. Solamente cuánto es teta 1 respecto a teta 2, la diferencia. Por eso es que finalmente lo que hacemos es, dado que tengo esta limitación, voy a suponer que teta, en este caso, teta 2 es 0 y obtengo teta 1, aunque en realidad no es teta 1, es teta 1 respecto al 2. En este ejemplo, nosotros denominamos modo de referencia al modo para el cual usamos su probabilidad en el denominador. En este caso, tengo P1 sobre P2, entonces es el modo 2 el que estoy usando como referencia. ¿Okay? Bueno, como esto es una línea recta, lo que acabo de obtener, teniendo datos agregados, yo puedo hacer la regresión lineal múltiple de esa ecuación. Tal vez seguimos en la siguiente lámina. ¿O esa es la última ya? Sí, es la última. Sí, es la última. Ok. Bueno, entonces, lo que pasa ¿Alguno es que, de estos es? No. no, lo que pasa es que no tenemos ahí los archivos de Excel de ejemplo para estudiarlos. Entonces, voy a, si quieres, me dejas de compartir y para compartirles pantalla yo. Que creo que eso sí lo tengo aquí. Calibración de modelos Logic. Sí, aquí tengo el archivo. Ya casi se está abriendo. Ok. Entonces, veamos este ejemplo. En este caso, los datos que vamos a utilizar son los de esta tablita que aparece aquí. Okay. Aquí, en esta tabla, tenemos datos agregados para 5 orígenes destino. Estos que se llaman OD. Estos serían como 3 celdas, 5 celdas de una matriz origen-destino o de pares IJ. Solo que aquí no los estamos llamando IJ, sino nada más A, B, C y D. Sería un par desde un origen a un destino. Para estos 5 orígenes destino, que están denominados de la A a la I, logramos obtener cuántas personas utilizaban el automóvil para viajar en ese par origen-destino. Aquí está expresado en porcentaje. En el primer origen-destino A, el 80% de las personas viajaba en auto. Estos datos corresponden al auto y estos corresponden al tren. Voy a poner estos en otro color. El 80% viaja en auto y el 20% viaja en tren. Vamos a suponer que en estos 5 orígenes destino son los 2 modos de transporte disponibles y que vamos a considerar para la calibración del modelo.
No hay servicio de bus, solamente el que tiene carro puede viajar en carro o en tren y el tren. ¿Okay? Bueno, de las personas que, vamos a suponer que además todos tienen disponibles los dos modos de transporte y se distribuyeron así, 80-20, 51-49, etc. Y que para cada modo de transporte, auto y tren, tengo dos variables, X1 y X2, que podrían ser tiempo de viaje y tarifa, o cualquier otro par de variables. Que mi función de utilidad, entonces, para este ejemplo, la función de utilidad, por ejemplo, del auto, pongámoslo así directamente, la función de utilidad del auto sería igual al parámetro específico del auto más, podemos llamarle beta 1, o no, mejor beta, para que no se confunda. Un parámetro beta 1 por la variable x1 del automóvil y beta 2 por el x2 del auto. Lo mismo para el tren, ¿no? Como vimos, voy a tener que utilizar alguno de los dos modos de transporte, ya sea el auto o el tren, como referencia para poder calibrar el modelo de regresión lineal. En este caso, como ven aquí, estoy usando el tren como referencia. Entonces, al usar el tren como referencia, lo que estoy haciendo es PA sobre PT, que me daría E a la UA entre E a la UT. Porque recordemos que la probabilidad de elegir A es E a la UA entre E a la UA más E a la UT. Y bueno, PT sería 1 menos eso. O lo que es lo mismo, E a la UT entre el mismo denominador. Entonces hago esta comparación, que es lo mismo que la exponencial de la diferencia de las utilidades. Luego le aplico logaritmo natural a esta cosa. Entonces se me va la exponencial, me queda la diferencia de utilidades y me queda el parámetro del auto menos el parámetro del tren. Pero este lo vamos a suponer 0, de tal manera que este es relativo. Y luego me queda beta 1 por la diferencia de x1 más beta 2 por la diferencia de x2. Y esta es la línea recta que voy a calibrar, donde este término es y. La diferencia de x1 va a ser mi primer variable y la diferencia de x2 mi segunda variable. Y tengo 3 parámetros a calibrar. Para hacer la regresión, entonces tengo que calcular esta y, que es el logaritmo de PA entre PT, y la diferencia de x1 y la diferencia de x2. Es lo que aparece acá en esta tabla. Aquí tengo logaritmo natural de PA, que es 0.8, entre PT, que sería 1 menos 0.8. La fórmula que aparece aquí. X1 es la diferencia de X1 del auto menos X1 del tren. Y la segunda variable es la diferencia de X2 del auto, X2 del tren. Entonces, estos son los 5 valores que tengo para calibrar. ¿Y qué hago? Una regresión lineal, donde esta es mi variable y estas son mis dos variables independientes, X1 y X2. Bueno, aplico la regresión lineal múltiple a esto y obtengo estos resultados. El intercepto es 2,36 y el parámetro que multiplica a la diferencia de x1 menos 1,46 y la que multiplica la diferencia de x2 menos 0,75. Serían estos 3
estos tres parámetros, de tal manera que esta sería la forma funcional de la ecuación que calibré, ¿verdad? De la utilidad. 2,35 menos 1,45 por la diferencia, etc. Estos serían los parámetros. 2,35 menos 1 y menos 0,7 de esta función de utilidad, ¿verdad? Obtuve estos tres parámetros. Y en el caso de beta 1 y beta 2 también se utilizan para la función de utilidad del tren. ¿Ok? Con ese modelo yo podría verificar cuál es la estimación que hace el modelo de la elección de cada modo de transporte en estos lugares. Que vamos a ver si lo hago, si está por aquí hecho. Vamos a ver. No, este es otro modelo. Este es otro ejemplo que de hecho no sé por qué está aquí pegado. A ver si sale buen espacio. Bueno, hasta aquí el proceso de calibración. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, lo que voy a hacer aquí, en estas celdas, es ahora utilizar el modelo para verificar que también estima el modelo esta distribución de los viajes. Lo que voy a hacer primero es calcular la función calcular la utilidad del auto y la utilidad del tren. La utilidad del auto, que es esta fórmula, es el parámetro específico más esta combinación lineal. El parámetro específico es este intercepto, más beta 1, que es este valor, multiplicado por x1, más beta 2, que es este, multiplicado por x2. Y estas serían las utilidades del automóvil. La utilidad del tren, el parámetro específico supusimos que era 0, porque fue el que usamos de referencia. Por lo tanto, ok. Por lo tanto, es esta función de utilidad, pero sin este parámetro. Y además, las variables x1 y x2 del tren son estos dos. ¿Ok? Esa sería la función de utilidad del tren. Ahora voy a calcular las probabilidades. La probabilidad de utilizar el auto según el modelo y la probabilidad de usar el tren. La del auto sería la exponencial de esta utilidad entre la suma de la exponencial de esta utilidad más la exponencial de esta otra. Perdón. Okay. Entonces, fíjense en que el modelo, en este caso, calcula muy bien, bastante bien, estima estas probabilidades de elección en la mayoría de los casos. La probabilidad de elegir el tren la puedo calcular igual o como 1 menos esta probabilidad. Bien. ¿Alguna consulta? Profe, nada más, cuando usted supuso que era 0, ¿y por qué? Era parte de como las restricciones de usar este modelo, ¿no? Pero sí. no recuerdo. Como estas son las funciones de utilidad, digamos que inicialmente
yo estoy considerando en cada uno de los modos de transporte un parámetro específico, θ y θt. Pero cuando yo hago el cálculo de probabilidades relativas, y aquí se hace la diferencia, entonces al hacer esta utilidad menos esta, al hacer la resta, me queda este parámetro menos este. En realidad, aquí, esto de acá, en realidad me tendría que dar θ menos θt. ¿Sí? Y eso sería el intercepto. Cuando yo hago la regresión lineal, yo obtengo un intercepto. Es 2,35. Este 2,3573 es la diferencia entre estos dos parámetros. Pero yo no puedo identificar cuánto vale uno y cuánto vale el otro. Entonces, para expresar esto de forma simplificada, me da igual cuánto valga uno u otro, cuánto valga cada uno de ellos, porque a mí no me interesa eso, sino lo que me interesa es finalmente poder calcular las probabilidades. Entonces, como esto es un valor relativo, da igual cuánto valga cada uno de ellos, lo importante es que la diferencia sea, que la diferencia es 2,35. Entonces, esa diferencia va a ser igual, por ejemplo, 2,35, si yo supongo que este es 0. Entonces, ¿por qué este? El del tren. Porque es el que va en el denominador, es el que va aquí. Entonces, si yo supongo que esto es 0, ese valor yo se lo voy a asignar al parámetro del automóvil. Aunque en realidad sé que es un valor relativo. 2,3573 significa que la utilidad básica del automóvil es 2, o sea, que está representado por este parámetro, el parámetro específico, es 2,3573 unidades mayor que el parámetro del tren. A eso le llamé como utilidad básica, porque fíjense que aun cuando todo esto sea 0, el valor de utilidad mínimo me lo va a dar este valor, este parámetro. En este caso, como 2,3573 dio positivo, quiere decir que la utilidad básica del automóvil es 2,3536 unidades mayor que la del tren. Es decir, que para los usuarios, el automóvil representa un modo de transporte que es preferible con respecto al modo de transporte tren. Yo también pude haber hecho la calibración al revés, usando el automóvil como referencia, no el tren, haberlo hecho distinto. Y yo hago eso, el proceso de calibración me va a dar exactamente el mismo resultado, solo que este parámetro va a dar negativo. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. La próxima vez vamos a hablar un poquito sobre los resultados que obtuvimos, sobre el signo de estos parámetros, qué significa. Luego vamos a introducir un modo de transporte adicional a este ejemplo para ver cómo cambia eso, o qué ajustes hay que hacerle al procedimiento de regresión lineal, y veríamos el método de maximización de la verosimilitud. Ah, perdón, no, la próxima clase no, eso sería hasta de hoy en 8, porque el lunes vamos a ver la clase de Transcat. Se me olvidó pedirles la forma en que se agruparon, pero entonces necesito que eso lo tengan para el lunes. Serían grupos de, creo que ustedes son 30, más o menos de 5 o 6 personas por grupo para el proyecto, y el lunes vemos Transcat y ya vemos el enunciado ya con detenimiento y detalle del proyecto. Quedamos en eso. Que pasen buen día a todos.
Igualmente, profe, hasta luego. Luego. Chao, profe, gracias. Gracias. Luego. Gracias, profe. Con mucho gusto. Pásenme el día.